Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra el día sábado 9 de noviembre, 31ª semana del tiempo ordinario, ciclo B. Muy bien, tenemos imagen, vamos al misal popular. Ya tenemos la pantalla, tenemos la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, que es la catedral del Papa, y fue construida por el emperador Constantino, ¿no? Como aparece aquí en el texto, que fue el emperador que se convirtió al cristianismo, ¿no? Y permitió ya a la iglesia surgir, ¿no? Porque estaba escondida, subterránea. Ya la iglesia pudo libremente, ¿no? Predicar el evangelio. Y tanto así que fue proclamada como la religión del imperio en esa época. Vamos a nuestra primera lectura. Hoy, pues obviamente, por esta fiesta, la dedicación, se leen lecturas apropiadas a esta fiesta. Entonces vamos a ver que todo va a girar en torno al templo de Dios. La primera lectura es de la profecía de Ezequiel, 47, versículos del 2, 8, 9 y el 12. Entonces dice el profeta Ezequiel: en aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del zaguán del templo manaba agua hacia el levante. El templo miraba al levante. Bueno, el término levante quiere decir el oriente, ¿no? El templo se construía mirando hacia el oriente. Entonces la puerta tenía que dar orientada, ¿no? Hacia el oriente. Levante porque por el oriente sale el sol, ¿no? Bueno, el agua iba bajando por el lado derecho del templo al mediodía del altar, al sur del altar, ¿no? La parte derecha. Me sacó de la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo: estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar de las aguas salobres y lo sanearán. O sea, el mar muerto, ¿no? Prácticamente aguas salobres, saladas, ¿no? Donde no hay vida, y lo sanearán. Todos los seres vivos que bullen allí, donde desemboque la corriente, tendrán vida, y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedará saneado el mar, y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río y sus dos riberas crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas, ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que manan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Entonces, todo apunta a un futuro, ¿no? Donde todo será saneado. O sea, podríamos decir mesiánicamente, ¿no? Y el cielo prácticamente, la tierra nueva y el cielo nuevo. Todo esto es extraordinario lo que ocurre en esta profecía del profeta Ezequiel. Bueno, vamos
a la lectura bueno, sería la segunda lectura. Se puede leer también, ¿no? De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pero vamos al Salmo responsorial. Salmo 45. Cuyo responso es: el correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. También referido al templo. Consagra su morada, su templo. Un salmo también de alabanza. Son de gracias. Dice el salmista: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en él. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios lo socorre al despuntar la aurora. En la seguridad, ¿no?, de estar con Dios y en su templo, por su morada. Continúa esa lista. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. Esto suena obviamente mesiánico, ¿no? Que aquí involucra todo, todas las naciones. Pues vengan, invita, vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. Bueno, y vamos al Evangelio. Aquí por la dedicación de la Catedral de San Juan de Letrán, tenemos la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Bueno, entonces no sé si es San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, lo conviertan en un mercado, la casa de mi padre. Bueno, entonces esto se conoce como la purificación del templo de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hace porque había sido profanado, ¿no? Inclusive por complacencia o permisividad de los sacerdotes. Habían hecho que los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, que eran los que vendían los sacrificios que tenían que comprar los fieles, ¿no? Era un negocio, y obviamente que esto representaba ganancia. Los cambistas también, ¿no? Los cambistas eran, porque en el templo no se aceptaba sino la moneda del templo, que era de los judíos, ¿no? Era la moneda que utilizaban ellos. Pero también por Roma se utilizaban monedas romanas, como el lepto. Pero entonces no se podía comprar los bueyes, ovejas o palomas con monedas romanas, tenía que hacerse con monedas judías. Y para esto estaban ahí los cambistas. Y los cambistas, pues obviamente se aprovechaban, ¿no? Usufructuaban o sacaban lucro de cambio.
Entonces todo esto, pues obviamente, disgustó al Señor Jesús y los sacó a la gente que había profanado el templo. Y dice, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Al decir la casa de mi Padre ya estaba haciendo, eso lo entendieron luego, pues obviamente, especialmente sus discípulos, ¿no? Aquí lo dice, sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. La casa de mi Padre, es decir, la casa de mi Padre, es su Padre. Y al hacerse padre hijo, del Padre es Dios. O sea, la divinidad de Cristo también está implícita. Bueno, entonces vinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signo nos muestras para orar así? Jesús contestó, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la escritura y a las palabras que había dicho Jesús. Bueno, entonces hablaba del templo de su cuerpo. Aquí podemos también hacer una extensión, ¿no? Intertextual, digamos, al templo. Si está hablando del templo de su cuerpo, que es el verdadero templo en el cielo, Jesucristo. Y si es así, nosotros somos también construcción de ese templo. Como lo dirá en la lectura de la primera carta a los Corintios. Somos construcción de Dios. Somos parte de su cuerpo. La iglesia que está siendo construida. ¿Por quién? Por Dios mismo, por Jesucristo. Yo construiré mi iglesia sobre Pedro. Y así se lleva a cabo la purificación del templo para dar a conocer en este pasaje cuál es el verdadero templo. Termina el templo físico, terrenal, y da la vía para que la gente entienda, especialmente sus discípulos lo entenderán, obviamente, después de la resurrección, especialmente en Pentecostés, cuando dijo esto. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y cuando dice el celo de tu casa me devora. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.